اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Bueno, llegamos a casi el final de estas pequeñas lecciones resumidas sobre la historia del Imam Ali. La última parte habla de Ali después de la muerte del profeta, con él sea la paz. Ustedes saben que Ali fue quien hizo el preparatorio funeral, digamos, o mortuorio del profeta cuando fallece. Él es el que se encargó de su lavado, de poner su kafan, le llaman en árabe, su mortaja, que es esa tela blanca con la cual los musulmanes visten al muerto. Se encargó de hacer el rezo del muerto y se encargó de su entierro. Durante ese tiempo un grupo se reunieron en un lugar llamado Saqifa y ahí decidieron que Abu Bakr sería el próximo califa, que eso, bueno, es una de las contradicciones de la historia. Nosotros ya habíamos hablado en su momento sobre la división que hubo entre Sunna y Shia, y ahí comienza, digamos, justamente oficialmente esta división entre la Shia y la Sunna, cuando se decide que Abu Bakr será el próximo califa, digamos, el sucesor del profeta después de su muerte. A pesar de que el profeta, como bien lo dijimos en aquel momento, cuando hablamos del día del Ghadir, ya había decidido que Ali sería su sucesor, pero entonces al Imam Ali le toca quedar lejos de este nuevo gobierno, digamos, que se hizo esta nueva dirigencia política. Durante la primera etapa tampoco él hizo su bay'a, no hizo su juramento de fidelidad, porque él no consideraba que era justo que tomen el lugar de la sucesión del profeta. Luego, por una cuestión de interés de la misma comunidad, de interés del Islam, digamos, para que no se destruya el Islam, porque el hecho de que Ali, que había sido, digamos, ese símbolo en la victoria del Islam y había sido la compañía del profeta durante toda su vida y toda su misión, y, digamos, la mano derecha del profeta en toda su misión, el hecho de que no haga el juramento de fidelidad era un gran problema, y quizá eso daba lugar a que la gente ya se aleje del Islam, o muchas veces creen, digamos, situaciones que iban a perjudicar de alguna manera al Islam. Entonces el imam finalmente decide hacer la bay'a y queda obviamente como un gran administrador desde lejos, obviamente, pero era el que solucionaba muchos problemas, muchas crisis, el que daba respuestas a muchas preguntas que quedaban sin respuesta, el que corregía muchos errores de los califas, el que guiaba de alguna manera para que los califas no se equivoquen en muchas decisiones y en muchas sentencias y juicios. Entonces el Imam Ali alayhi salam vivió el califato de los tres primeros califas desde lejos, pero de alguna manera aportando para que no se desvíen, por lo menos de tal manera que termine el Islam perjudicándose. Hasta que comienzan las revueltas en contra de Uthman por toda la corrupción que se dio durante esa etapa, y que finalmente termina eso en la bay'a a Ali, o sea, la misma gente da su juramento de fidelidad al Imam Ali alayhi salam, es decir, que el mismo pueblo llamó a Ali para que los gobierne, pidió que sea él el sucesor del profeta, digamos, a pesar de que de derecho ya lo era desde el principio, pero bueno, de hecho fue justamente con el pedido de la gente, y de hecho la bay'a que se le dio a Ali, este juramento de fidelidad para, digamos, aceptar su califato, se dio de una forma distinta a los anteriores. Anteriormente, hasta el Imam Ali, o sea, hasta Uthman, que fue el tercer califa, primero ellos decidían quién era el califa y después le decía a la gente que hagan el juramento de fidelidad. Mientras que la bay'a de Ali, este juramento de fidelidad de Ali, se fue desarrollando de una manera distinta, porque la gente primero venía, le daba el juramento de fidelidad a Ali, y luego el Imam Ali se transformó en califa. Por eso el Imam Ali es el primero de los imames según nosotros, porque desde un comienzo, según los shias, digamos, desde un comienzo ellos, digamos, el profeta había hablado de la forma en que iba a gobernar a Ali después de su muerte, no la forma que iba a gobernar, es decir, había hablado que Ali será quien gobierna a la comunidad islámica después de su muerte, mientras que en el califato, digamos, según los sunnas, el Imam Ali es el cuarto imam,
es decir, que viene después de Abu Bakr, Omar y Uthman. Luego de que se dio la bay'a al Imam Ali, bueno, comienza con su gobierno. En su gobierno podríamos decir que fue el gobierno de justicia, que realmente no existió un ápice de opresión ni injusticia. En el gobierno del Imam Ali se dan varios puntos fundamentales que hacen del gobierno de Ali alayhi salam un gobierno ideal. Hasta hoy existen narraciones del Imam Ali o cartas del Imam Ali que son consideradas como un ejemplo y un modelo a seguir en materia política. En el gobierno hay 4 o 5 puntos que me gustaría tocar, que eran las características más importantes de su gobierno. Uno, el tema de la igualdad. En el gobierno de Ali todos eran iguales, daba lo mismo ser compañero del profeta o amigo del profeta o pariente del profeta, o ser de Bani Hashim, o pertenecer a Quraysh, o pertenecer a los Ansar, o pertenecer a los Muhajirin. Todo daba lo mismo para él. Los seres humanos eran iguales y hasta él se trataba y se autotrataba a sí mismo como un ser humano del pueblo normal, o sea que tenía los derechos de los demás y las obligaciones de los demás. La segunda característica era el tema de la devolución de las cosas que habían sido usurpadas o tomadas, digamos, fuera de un marco de justicia. Muchas de las pertenencias de algunos califas, muchas de las pertenencias de algunos funcionarios de su gobierno, o de los gobiernos anteriores, mejor dicho, el Imam Ali se encargó de hacer una devolución absoluta de todas esas cuestiones que habían sido, digamos, tomadas por la fuerza o usurpadas. El tercer punto es el tema del control que tenía a Baitul Mal, al tesoro público. El Imam Ali era tan preciso en eso que hay ejemplos en los hadices que hablan hasta de unas pequeñas cantidades que en cualquier gobierno hubiera sido algo totalmente normal que pase desapercibido. Para el Imam Ali no pasaba desapercibido, había un control muy, muy, muy fuerte. El cuarto punto tiene que ver con el hecho de haber obligado a renunciar a muchos gobernantes o a muchos, digamos, funcionarios de su gobierno por corrupción o por no actuar con igualdad o con equidad o por ser injustos o por haber oprimido o por haberse reunido con opresores, por haber tenido amistad con opresores o por estar en lugares con los ricos, por ejemplo, y alejados de los pobres. En fin, por muchas cuestiones él se encargó también de digamos, de que renuncien muchos de estos funcionarios que trabajaban en su gobierno para poder mantener justamente este lema y esta consigna de justicia. Lo otro es que no dejaba que cada uno gobierne con libertad. Él mismo se encargaba de que el Islam sea quien gobierne a través de las personas. Es decir, que por un lado controlaba él personalmente a los funcionarios de su gobierno y a aquellos que estaban en distintas zonas gobernando, y él se encargaba de darles los métodos de gobierno, que eran justamente las enseñanzas del Islam para el gobierno y la administración, los planes, las estrategias, cómo hacer un gobierno de justicia y un gobierno en donde el Islam sea quien de alguna forma participe directamente en la enseñanza de los gobernantes, de cómo gobernar. Esto obviamente fue una cuestión que molestó muchísimo a todas aquellas personas que estaban buscando por intereses propios el tener un bienestar mayor o estaban buscando de alguna manera tener una porción mayor de las riquezas y hacerse de algo de dinero o de alguna posición específica o particular o privilegiada. El Imam Ali acabó con todos ellos y es por eso que hubo tanta bronca entre los corruptos y entre las personas injustas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.